Con la adaptación de las plantas al pastoreo. En realidad, las plantas que están bajo el sistema pastoril habitualmente son sometidas, ¿no es cierto?, a un proceso de defoliación. Y la defoliación es un proceso que ocurre en todo sistema pastoril. Y esta acción la ejercen los animales en los pastizales en forma continua o intermitente, dependiendo del sistema de utilización que se ejerza en un plantel ganadero. Por supuesto que es continua si están normalmente pastoreando o si es porque en realidad lo están haciendo en un pastoreo rotativo. La extracción del follaje de las plantas a través de la mordida del animal, ¿no es cierto?, supone la reducción de la superficie fotosintéticamente activa de las plantas y el consumo de los carbohidratos de reserva para su recuperación. Eso es lo que en realidad están haciendo los animales al consumir. Y la defoliación tiene efectos diferenciados en las diferentes especies vegetales. En algunas, la defoliación estimula su presencia, crecimiento y aporta a la producción de materia seca, mientras que en otras tiene efectos negativos que se traducen en una reducción de la participación en la composición botánica del pastizal. La frecuencia de defoliación, que es en definitiva el periodo de rezago, corresponde al intervalo entre la defoliación y está relacionado con la capacidad de acumulación de materia seca de los pastizales y los requerimientos de mantención de una masa foliar remanente necesaria para la recuperación de las plantas. Muchas gracias. Existen diferentes métodos para definir la frecuencia de defoliación y que permiten, en forma práctica, adecuar la cantidad con la calidad de forraje ofertado a los animales. Una opción es la determinación del rebrote de las hojas que refleja el estado fisiológico y los niveles de energía con la cantidad de las plantas para la nutrición animal. En Vallica Perenda se determinó que las plantas son capaces de acumular carbohidratos de reserva hasta que se encuentran con 4 hojas completamente emergidas. Y así, nosotros podemos observar que el aspecto crítico de la curva de crecimiento de una pradera que es tan conocido y que en realidad aparece en toda la literatura, donde ustedes pueden observar que tiene una fase 1, que es el crecimiento lento después del pastoreo, ¿no es cierto? Una fase 2, que es el crecimiento rápido, pero donde ya se genera un índice de área foliar suficiente como para fotosintetizar y generar este crecimiento. Y después viene una fase 3, que es el crecimiento lento, que es donde llega el pic de crecimiento de la planta de la curva sigmoidea, donde las plantas están con su 100% de reservas recuperadas a nivel de las raíces. Y así podemos observar, ¿no es cierto?, que con un sistema pastoril este es el momento en que uno debe consumir la planta. ¿Por qué? Porque en el fondo ya no está gastando, aquí no es un momento de gasto de energía, sino que de producción, y ya tiene completo su nivel de carbohidratos recuperados, restaurados en la raíz y en la base de los tallos. Y aquí ya hay una hoja que se está muriendo y por lo tanto empieza a gastar energía la planta en esa hoja. Y acá no, porque acá son el tiempo donde se está recuperando la planta, ¿no es cierto?, del pastoreo y de la defoliación realizada. Lo primero que hay que tener en cuenta, cuántas hojas tiene la planta, y aquí, ¿no es cierto?, estamos observando que este tiene 2 hojas y esta tiene una hoja y media, y por lo tanto aquí ustedes pueden observar que esta es la primera hoja, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, y que la aparición de hojas en primavera es entre 4 y 5 días, con una vida útil de 15 días, y en invierno entre 17 a 20 días, con una vida útil de 60 días.
Entonces las plantas defoliadas antes de la etapa de 2 hojas presentan un menor crecimiento que las defoliadas entre 2 y 3 hojas debido a la falta de energía de recuperación proporcionada por los carbohidratos de reserva. La frecuencia de defoliación basada en el desarrollo de las hojas ha demostrado que los intervalos entre defoliaciones consecutivas tienen un efecto positivo en el desarrollo de los pastizales y un efecto negativo en la calidad del forraje en términos de proteína, energía y energía. En mediciones realizadas en la zona templada, se demostró que la frecuencia de defoliación basada en las tasas de aparición de hojas tiene un efecto en la producción de materia seca y la calidad se equilibra mejor cuando las plantas son utilizadas en etapas de 3 a 5 hojas, debido a la mayor concentración de FDN y carbohidratos solubles en agua y menor contenido de proteína cruda. Ahora, las plantas forrajeras que componen una pradera tienen la capacidad de sobrevivir y crecer bajo un sistema de defoliación permanente. Y esta habilidad está dada por la ubicación de sus puntos de crecimiento o yemas que se encuentran cercanos al suelo y protegidos del daño directo del pastoreo animal o del corte mecánico. La estructura básica de una gramínea forrajera es el macollo, es el tallo, ¿no es cierto? Y cada tallo está constituido por hojas, tallo y raíces. Nuevos macollos nacen a partir de las yemas ubicadas en la axila de las hojas y las raíces nacen de los nudos ubicados en la base del tallo de cada macollo. Ahora, se denominan raíces adventicias o secundarias para distinguirla de las raíces seminales que nacen del embrión al momento de germinar. Ahora, las hojas nacen en el ápice del tallo o punto de crecimiento y la producción de nuevas hojas es un proceso continuo durante la vida de un macollo. Ahora, para una continua división y elongación de las células, la vaina y la lámina se desarrollan por el interior de las vainas correspondientes a las hojas más viejas. Entonces, cuando la nueva lámina foliar emerge de entre las vainas de las hojas más viejas, se inicia la actividad fotosintética. Ahora, la tasa de aparición de hojas depende de la temperatura y radiación foliar. En invierno puede alcanzar los 21 días y en primavera solo 7 días. En vallica perenne existen normalmente 3 hojas vivas por macollo. Y la temperatura óptima para el desarrollo de vallica perenne está entre 22 y 25 grados. El tiempo de vida depende de la estación. En invierno 56 a 70 días y en verano 28 a 35 días. La senescencia comienza en la punta de las hojas más viejas y con sombreamiento ocurre mayor senescencia y mayor muerte de hojas. La aplicación del nitrógeno tiene poca influencia sobre la tasa de aparición de hojas por macollo. El nitrógeno promueve el crecimiento del tamaño de la hoja. Promotores del macollamiento, la temperatura mayor a 15 grados, la luminosidad y los nutrientes como el fósforo y el potasio. Las plantas gramíneas producen nuevos macollos a través del año, a través de todo el año, y su vida está limitada normalmente a no más de un año. Por lo tanto, cada macollo dura un año, pero se van reproduciendo vegetativamente y por lo tanto van generando nuevos tallos. Limitan la formación de macollos y hojas, la formación de espigas y la defoliación. El sistema de defoliación, a través del sistema de defoliación a que se somete la planta, afecta el número de macollos y su sobrevivencia. Ahora, fotoperíodo y vernalización estimulan la formación del crecimiento reproductivo, lo cual, desde el punto de vista pastoril, no nos interesa mucho, ¿no es cierto? En los macollos que pasan a estado reproductivo, el ápice del tallo o punto de crecimiento se eleva y por lo tanto al ser pastoreado o cortado no tiene capacidad de rebrotar. La recuperación de la planta depende del crecimiento de nuevos macollos que permanecieron en estado vegetativo, que son los responsables de continuar con la vida o perennidad de las plantas. En las leguminosas, y específicamente ahora en el trébol blanco, tras la germinación de la semilla aparecen los cotiledones, 2 cotiledones, que emergiendo la primera hoja verdadera. Ahora, ¿es una hoja simple o
unifoliada, a la que continúan las hojas trifoliadas o verdades. El ápice del estolón genera hojas alternas soportadas por un pecíolo, ¿cierto? A partir de las yemas axilares de las hojas del tallo primario se generan los estolones que crecen en forma radial y rastrera en el suelo. En el ápice de cada estolón se generan las hojas, las que nacen de los nudos, y cada una posee una yema axilar. De las yemas, posteriormente, pueden nacer estolones secundarios. Los estolones, ¿qué es lo que son? Los estolones poseen la capacidad de elongar y enraizar en todos o algunos de sus nudos, produciendo en ellos raíces adventicias. Debido a esta morfología que tiene el trébol, una alta proporción de la materia seca se encuentra en los estolones que no son consumidos por los animales. Ahora, el inicio del desarrollo reproductivo y la formación de flores están regulados por la longitud del día y la temperatura ambiental. El número de flores va a aumentar a medida que las horas de luz se incrementan. Las flores nacen de las yemas axilares de las hojas en el ápice del estolón. Y la planta de trébol blanco puede producir simultáneamente hojas y flores nuevas. Durante el periodo de crecimiento reproductivo, los puntos de crecimiento permanecerán en el estolón a nivel del suelo y la producción de nuevas hojas trifoliadas no es inhibida por el desarrollo reproductivo. Esto es muy importante, lo que acabo de mencionar, porque en realidad el trébol blanco es una planta que no tiene taninos, no tiene la suficiente cantidad de taninos como para prevenir la ocurrencia de episodios de meteorismo en los animales, pero sí tiene taninos cuando en la flor. Y por lo tanto, en floración se reduce los episodios de meteorismo. Y por eso es tan importante considerar de que cuando está produciendo flores, también está produciendo hojas. Por lo tanto, es una planta de muy buena calidad en ese momento. Puntos de crecimiento y rebrote. Las gramíneas y algunas leguminosas pueden sobrevivir a una defoliación frecuente e intensa debido a la posición en que tienen sus puntos de crecimiento que no son removidos o dañados por el pastoreo. Las gramíneas en estado vegetativo, el punto de crecimiento ápice del tallo está ubicado a nivel del suelo, permaneciendo bajo la altura de utilización. El pastoreo permite un incremento en la penetración de la luz a la base de los magollos y de los estolones, que estimula el magollamiento e incrementa la población de puntos de crecimiento en el trébol blanco. Entonces, en magollos en estado reproductivo, la elongación del tallo eleva el ápice del tallo sobre el nivel de corte o pastoreo, y cada magollo que es cortado no puede recuperarse y muere. Nuevo crecimiento. El rebrote proviene de nuevos magollos que se generan de yemas axilares en la base del magollo reproductivo que ha sido cortado y de magollos que han permanecido en estado vegetativo. En pastoreo se debe evitar la elongación de los tallos y la floración por medio de pastoreos sucesivos. Esto evita el efecto de dominancia apical y posibilita el rebrote rápido y una mayor tasa de macollamiento. En trébol blanco, la nueva producción de hojas trifoliadas ocurre de los puntos de crecimiento que no han sido dañados y del desarrollo de nuevos estolones generados en las yemas axilares de las hojas más viejas. Durante la etapa reproductiva, el proceso es similar, excepto que las yemas axilares pueden dar origen a inflorescencias en vez de nuevos estolones. Área foliar y crecimiento. La transformación de la energía solar a energía útil para las funciones fisiológicas de las plantas es un proceso ineficiente. Solo el 2 a 5% de la energía solar que es interceptada por el follaje se convierte en energía útil para la planta. La cantidad de azúcares que puede sintetizar una planta como producto de la fotosíntesis es función de la cantidad de luz interceptada por el follaje y la eficiencia fotosintética de las hojas. La cantidad de luz interceptada por las plantas depende de la superficie de hojas existente por unidad de superficie, lo cual es el índice de área foliar, que ustedes bien conocen. Este índice es la relación entre la superficie total de hoja y la superficie de suelo donde esa vegetación está creciendo. Una pradera con un índice de área foliar 4
significa que existen 4 veces más superficie de hoja que de suelo. Se considera, por supuesto, una sola de las caras de la hoja. El índice de área foliar en que el 95% de la luz incidente es interceptada es denominado índice de área foliar óptimo y usualmente está en un rango de 4 a 6 en praderas de vallica con trébol. Ahora, si se incrementa el índice de área foliar sobre el óptimo, la tasa de crecimiento de la pradera no aumenta. Las hojas basales no interceptan luz y actúan como hojas consumidoras de energía. Entonces el incremento paralelo que sufre la respiración produce una asimilación neta menor y por consiguiente una menor tasa de crecimiento. Eficiencia fotosintética de las hojas. La eficiencia es la proporción de la energía solar incidente que es convertida en material vegetal. Las prácticas de manejo que afectan el área foliar de la pradera también influyen en la eficiencia de utilización de la energía. La eficiencia fotosintética de las hojas decrece con la edad y la máxima eficiencia se logra entre los 10 y 20 días posteriores a la emergencia, seguido por una rápida disminución. Y esta actividad fotosintética de las plantas tiene su punto óptimo con una temperatura de 20 a 25 grados. Bueno, la máxima tasa de crecimiento y producción de materia seca se obtiene cuando la pradera es mantenida en el índice de área foliar óptimo. La eficiencia fotosintética de las hojas disminuye con la edad y por lo tanto la fotografía nos está mostrando, digamos, que en realidad ahí hay una eficiencia fotosintética muy baja. Las praderas entonces deben ser utilizadas periódicamente para prevenir pérdidas debido a la senescencia y mortalidad de sus hojas. Los carbohidratos y el crecimiento de las plantas. ¿Qué sucede cuando los carbohidratos producidos por la fotosíntesis superan a los utilizados para el crecimiento y la respiración? Bueno, las plantas lo almacenan como fuente de energía para su utilización en el rebrote después de una defoliación cuando el balance energético de la planta sea negativo. ¿Y dónde se almacenan? Se almacenan en la base de las plantas y se concentran habitualmente en las gramíneas en los primeros 5 centímetros sobre el suelo. Y así, el rebrote de un macoyo posterior al pastoreo se puede observar aquí, donde en realidad el mejor rebrote se logra cuando la planta es utilizada con 3 hojas verdaderas y donde se ve la lígula claramente. Entonces, el respeto de los centros de crecimiento permite la expresión del potencial productivo de las pasturas y con ello, ¿no es cierto?, la pastura logra tener la máxima eficiencia productiva.